Bueno, vamos a continuar esta mañana. Ahora tenemos un panel con 5 invitados, algunos nacionales y otros del exterior. El primero que voy a invitar, el panel se llama El potencial turístico de los recursos culturales, así que nos van a abrir un poco la cabeza sobre este tema. Y a quien primero voy a invitar es alguien de Paysandú, que va a moderar la mesa, que es Alejandro Mesa, quien modera la mesa. Coordinador de museos y director de cultura de la Intendencia de Paysandú. Así que bienvenidos, Alejandro, por favor. Director de cultura, no, coordinador de museos. Bueno, coordinador de la Dirección de Cultura. Bueno, así que te invito a tomar asiento. Luego vamos a invitar a alguien que cuando le pregunté de dónde era, me dijo que era de Montevideo, de Paysandú y de Rocha. No me quedó claro dónde nació, dónde vive y dónde está. Y le dije, aclarame, y me dijo que era ciudadano del mundo uruguayo. O sea que el mundo uruguayo. Es Carlos Falletti, italiano. Director Nacional de Turismo y del Ministerio de Turismo, y nos va a hablar de patrimonio y turismo, una alianza difícil pero necesaria. Así que bienvenido, Carlos. Aquí tenés micrófono. Pedíselo. Gracias. Bueno, buenos días. No, primero nos sentamos todos y después hablamos. Ah, perdón. Wow. Ya estás apuradísimo, Luego voy a invitar a alguien de Salto, un vecino, que es Fernando Alonso, de la Dirección Nacional de Cultura y Ministerio de Educación y Cultura, que nos va a hablar de desarrollo cultural en clave de región. En tercer lugar, lo único que pido es que se paren todos, párense, todos, y que aplaudan. Aplaudan. Ya está. ¿Por qué? ¿Por el currículum? No, sí, tiene tremendo currículum, pero en realidad es porque es el cumpleaños. Voy a invitar a Edgardo Regatki, de Buenos Aires. Bienvenido, Edgardo. Que los cumpla feliz, que los cumpla Edgardo, cumpla feliz. Edgardo es de Buenos Aires, es arquitecto, es un viejo amigo y nos va a hablar de construyendo la identidad de las ciudades y su gente. En quinto lugar, voy a llamar a alguien de Paysandú, un locatario, Rubén Stagno. Adelante. Rubén es presidente de la Comisión del Patrimonio de Paysandú y nos va a hablar del rescate patrimonial como objetivo para el desarrollo, comentarios desde lo local. En sexto lugar, alguien de Montevideo, que me dijo bien claro que era de Montevideo, pero que no lo presente como montevideano, así que vamos a recibir al montevideano, no lo veo, ¿dónde está? Allá. Al montevideano, el arquitecto Alberto Betolaza, director nacional de artesanías del MIEM, y nos va a hablar de claves para una artesanía sustentable. Así que los dejo en buenas manos. Alejandro, todo tuyo. Hola. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar esta presentación con Carlos Falletti, director nacional del turismo, del Ministerio de Turismo. Es el actual director nacional de turismo del Ministerio de Turismo del Uruguay. Fue coordinador del programa de cohesión social y territorial Uruguay Integra de las oficinas de planeamiento y presupuesto, que ayer lo decían que estás derrobado, y de la Unión Europea. Es asistente social universitario de la UDELAR, es máster en gestión pública del turismo, sostenibilidad y competitividad, Universidad Internacional de Andalucía, España, y cursó la maestría en Economía y Gestión del Turismo Sustentable por la Universidad de Siena, Italia. O sea que viene muy de la mano con el potencial turístico de los recursos culturales. Esta es mi tiranía de 20 minutos, precisamente para que
podamos hacerla lo más ligera y dinámica posible a estas presentaciones, así que comenzando a partir de ahora. Bueno, buenos días. Como dije ayer, un gustazo estar por Paysandú. Solo me tomo algunas licencias previas sobre el tema de marca y el tema de desarrollo local. Las marcas sin contenidos, cuidado. Lo primero es los contenidos, el relato. Y cuando me invitaron, yo estaba en el otro bloque, en el de turismo, neto. Y yo dije, bueno, no, pásenme al bloque de cultura, porque desde el Ministerio estamos tratando de vincular fuertemente el turismo y la cultura. ¿Por qué? Por algunos problemas de éxito que estamos teniendo y que necesitamos desarrollar nuevas ofertas. Y ahora les vamos a contar en qué estamos. Mientras tanto, le digo que esta es la marca país. Nosotros somos un pequeño país y nos cuesta mucho insertarnos en el mundo. Por tanto, ojo con marcas y submarcas. Y estamos dispuestos a acompañar el proceso de cada una de las ciudades en la generación de marcas. Pero también sepamos que tenemos una marca país y a veces las escalas es importante decir, bueno, ¿a cuál marca nos afiliamos primero sin perder las identidades locales? Dicho esto, les cuento en qué estamos. Uruguay pasó de 2005 a 2016 de 1.900.000 a más de 3 millones de visitantes. Cuando decimos el futuro ya llegó, quiere decir que los turistas ya llegaron. Están acá, están en esta región. La OMT nos tiene entre los 13 países, 13 en todo el mundo, que tenemos igual número de habitantes que de visitantes. El 7% del PBI y más de 100.000 puestos de trabajo se vinculan directamente al turismo. Y fundamentalmente son empleos jóvenes y por eso hay una fuerte revolución a nivel de las instancias de formación en temas turísticos. Entonces, para los jóvenes que están acá, es una buena opción y es real porque están en esta zona del país, los turistas y están en todo el país. De estos 3 millones, 2 millones son de Argentina, 400.000 de Brasil y después de la extrarregión. Y ahí es lo que les digo que nosotros en eso somos multidestinos. En la extrarregión, obviamente, muchos entran por Buenos Aires, vía Colonia, muchos entran por Paraguay, muchos entran por Chile. Y es así que nos vendemos. Nosotros salimos a 26 ferias en el mundo y a todas las redes de Latinoamérica, pero como multidestino. Y está bien, hay que saber jugar donde hay que jugar. Y está bien que nosotros y nos vendan Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, y estamos incluso haciendo ahora, y tiene que ver con el patrimonio, una ruta multidestino, al diablo, una ruta multidestino de turismo jesuítico. Esta es un poco la nube, ayer hablaban de la nube que hicieron acá en Paysandú, esta es la nube de los servicios de exportación del Uruguay. Fíjese dónde está el turismo. Esto es la evolución de los ingresos, y acá hablamos de los procesos de desarrollo. Es decir, las ciudades no se salvan solas, los países no se salvan solas, los procesos hay que acompañarlos. La marca país viene de 2 administraciones anteriores a este gobierno. Lo hizo alguien que hoy es oposición, pero si es una buena marca, hay que respetarla y hay que conservarla y hay que apoyarla. Se hablaba que cuando, creo que fue, ¿qué pasa cuando hay cambios? Yo creo que las buenas ideas hay que mantenerlas, fortalecerlas o robustecerlas. Esta es la evolución de los visitantes. Y acá es que podemos empezar a tener la crisis de éxito. Si estos 3 millones podemos seguir incrementándolo o que estos 3 millones y algunos más empiecen a gastar más en Uruguay. Y esa por lo menos es la política que el Ministerio tiene. Y para eso es necesario mirar estos números. Ingresos en el año 2016, 1.800 millones de dólares. Egresos, porque somos un país abierto y los uruguayos ahora tienen un mejor nivel económico y salen, 915, la balanza, que es lo que nos interesa al final del día, 900 millones de dólares que quedaron en el territorio. Y para polemizar con Tony, no quedan en el Ministerio de Turismo. En el turismo los recursos quedan en el territorio. ¿En dónde? Y esto es bien interesante. En alojamiento, en alimentación,
en turismo cultural y recreativo. Y fíjense, 114 millones de dólares. Acá hay un potencial altísimo y es por acá que tenemos que desarrollar oferta para que quede más economía en los territorios. E incluso, a nivel de la alimentación, ayer cenamos en un restaurante de los mejores de Paysandú. Y había, ¿qué? Salmón. ¿Por qué no surubí, patí o dorado? Y eso tiene que ver con los elementos culturales de un territorio. Fíjense, es una masa de números, pero el litoral termal, 424.000 visitantes, 93 millones de dólares. Es en esta zona que están quedando. Pero tiene que quedar más. Los horarios de los comercios tienen que estar abiertos según, por ejemplo, lo hace Colón, que tiene un horario turístico. Es una cuestión cultural, nos la tenemos que creer. No es para el futuro, es ahora. Y ojo, se los digo también cuando charlo con la gente de la Ciudad Vieja de Montevideo, que dice, porque si hacemos esto, van a venir turistas. Y yo les digo, muchachos, a ustedes les están bajando 300.000 cruceristas a 2 cuadras, y los sábados y domingos están cerrados. Entonces son oportunidades que se están perdiendo. Entonces, estos están acá. Tenemos que ofrecerle más para que se queden más días y podamos retener más economía, y eso permite el desarrollo local. El Ministerio y el país tienen un plan de desarrollo turístico sostenible. Lo desarrolló en 2008 y este año empezamos a hacer la primera revisión de esto. Y tenía líneas: Uruguay turístico, país turístico reconocido internacionalmente, con servicios de calidad, modelo turístico sostenible económica, ambiental y socialmente, culturalmente, desarrollo de la innovación, incremento de capacidades, promoción, marketing. Y bueno, una serie de líneas estratégicas: conocimiento de los recursos naturales y culturales, compatibilización contra la conservación, promover la participación local, apostar al turista responsable. También al turista hay que educarlo, así como nosotros tenemos que desarrollarnos. Y esta es como una consigna: turismo en todo el país, y ahí hablamos de territorialización, regionalización, turismo todo el año, desestacionalización, o sea, no solo turismo de sol y playa, sino otras modalidades turísticas, y para todas las personas. Conseguimos al turismo como un derecho humano, y ahí toda barrera, sea económica, física o de cualquier tipo, tiene que ser derribada. Para eso regionalizamos el país. Ustedes conocen la región litoral, más conocida como Corredor de los Pájaros Pintados, la región norte, la región centro-sur, el área metropolitana y la región este. Y se trabó. Corte minuto. No sé. Perdón. La diversificación, el turismo termal, el geoturismo, el turismo enológico, el turismo cultural, el rural, el histórico, el patrimonial. Tenemos claro buques insignias, lo que es Montevideo, con su propuesta cultural, el carnaval, lo que es Punta del Este, que va a seguir siendo uno de los buques insignias, pero que también tiene que repensarse para no ser solo sol y playa. Y así vino la sala de congresos y convenciones. Y el año pasado, Punta del Este subió 22 ciudades en el ranking ICA de congresos. O sea, en un año ya subió. Y estamos jugando en las grandes ligas. Colonia, Patrimonio de la Humanidad, y lo nuevo, acá cerca, el frigorífico Anglo, nuevo Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles son las estrategias del Ministerio? El Ministerio es un ministerio pequeño, con presupuesto no tan bueno como deseáramos, y mucho de ese presupuesto se va al exterior, porque nosotros vendemos país en el exterior, vendemos lo que hace la gente del Uruguay. Entonces, ¿qué hacemos? Articulación interinstitucional, articulación entre actores y promoción. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué? Acá se hace mucha cosa, pero si no lo comunicamos... Bueno, acá están medias mal las fotos. Articulación con el Montevideo Bureau y la Mesa de Oferta Cultural y otros departamentos donde hay mesas de paseos, a veces pequeñas, de pequeña escala, pero se potencian si se articulan en mesas. Con el tango y el candombe, o sea, patrimonio inmaterial que busca, por ejemplo, a través de la CIAT, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el MEC,
la potenciación, y este año, con el año de la comparsita, ha tenido todo un reverdecimiento del tema del tango, con el Museo del Carnaval, pero también equipando y poniendo en valor determinados sitios conocidos, pero que a veces necesitan ser repensados, recalificados. El turismo como herramienta de conservación y de desarrollo local, con fuerte participación local. Y de acá para adelante la idea es dar algunos ejemplos cercanos a ustedes para ver que se están haciendo cosas y cómo involucrarse. En Calera de las Huérfanas, en Colonia, se está trabajando junto con Florida, pero también con Paraguay, con Argentina, en una ruta jesuítica. Y ahí tenemos mucho para dar. Con el Anglo, Andrea Jung está acá, se va a referir, es decir, como algo que fue muy doloroso para los florentinos y capaz que tiene mucho paralelismo con el proceso sanducero, pero se mantuvo ahí y hoy eso que fue una gran industria y que todo el mundo esperaba que reabriera, por haber permanecido intacto y conservado y con el cuidado de los ciudadanos, hoy es un potencial turístico a desarrollar. Todavía no es un producto, es un potencial turístico a desarrollar. Si los fragentinos y los uruguayos nos involucramos en el desarrollo de este producto, sí va a ser un buen producto turístico. Lo bueno y lo malo es que hay que hacerlo y ya se duplicó el número de turistas, Andrea. Bueno, entonces hay que hacer todo esto y los turistas ya están. La meseta de Artigas. ¿Han ido a la meseta de Artigas? Se ha repensado, decir, bueno, sí estaba la casona del patriarca, se repensó un centro de interpretación artiguista y acá se incorporaron elementos tecnológicos para justamente hacer más divertido el tema de la revisión del artiguismo. Tony hoy hablaba que nos dedicamos a hacer bustos hasta acá. Bueno, nos ingeniamos un poco más y los invito a que vayan a visitar el centro de interpretación dentro del corredor de los pájaros pintados, que es una articulación de departamentos y destinos en red, que eso densifica la oferta y eso favorece a todos. Ninguna ciudad se salva sola, se salva en red, porque la oferta es finita si es de una sola ciudad y es más amplia, más variada, más atractiva, y los servicios a su vez son complementarios si se trabaja en red. Y así se restauró el galpón de los rusos en San Javier, y a su vez este es hoy el portal del área protegida del Estero de Farrapo. Entonces, por un lado se rescató algo patrimonial, identitario de la comunidad de San Javier, pero a su vez se dio un nuevo portal a un área protegida. Entonces, ¿cómo ahí lo patrimonial y lo turístico y lo ambiental se dan la mano? Pero también el rescate de los bailes, de las comidas, de los oficios, y es acá cerca. En Villa Soriano, el rescate del Hotel Olivera, que hoy es una estación náutica, pero a su vez se amplió la capacidad de recepción de barcos, y también el orgullo local. Tony también hablaba ayer de mucho del orgullo local, y yo siempre digo, nos la tenemos que creer, vale la pena. Quienes nos vienen a visitar dicen, ¿qué es lo que más les gustó? El ser uruguayo. ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los atendemos? ¿Que hay que mejorar los servicios? Sí. ¿Que tenemos que diversificar las ofertas? Sí. Pero todavía siguen valorando eso. Esta es una herramienta que le tenemos mucho cariño en el Ministerio, que es orientada directamente a pequeños pueblos, en aquella filosofía que cualquier pueblo tiene valores a levantar, y eso puede transformarse, por un lado, en el rescate de la memoria y el orgullo local, pero también en un producto turístico. Y es el Premio Nacional Pueblo Turístico, que es para poblaciones menores de 3.000 habitantes. Les comento que en este momento se está haciendo el quinto lanzamiento y aumentamos a 5.000 habitantes. Entonces, poblaciones que estén por acá de 5.000 habitantes se presentan su proyecto, se le financia ese proyecto y se lo acompaña durante un año, por aquello de que las localidades nos interesan mucho, por aquello de salir de la franja costera sur a todo el país y involucrar a todos los uruguayos. Nosotros decimos, bueno, queremos que todos los uruguayos estén vinculados con la cadena de turismo,
como protagonistas o como usuarios, pero estén vinculados. Y entiendan que acá hay oportunidades y que el país está jugando bien en esta cancha. Pero tenemos que creérnosla. Y creérnosla es simplemente decir, bueno, la próxima semana de la cerveza, ¿qué tengo para dar? El próximo fin de semana largo, ¿qué tengo para ofrecer? El Día de Patrimonio, ¿qué tengo para ofrecer? Porque las escalas también importan. Un buen fin de semana turístico acá en Paysandú. 5 minutos, Carlos. Opa, las escalas. Ponerse metas y decir, bueno, ¿qué implica un buen fin de semana largo turístico en Paysandú? ¿Son 1000 personas? ¿Son 10.000 personas? A veces uno se pone metas larguísimas y resulta que tener lleno el restaurante ya era mi meta. Pero también si yo seduzco y motivo a todos los de mi cuadra y hacemos un toque, digo, se va diversificando la oferta. La anterior era Conchillas. Es interesante porque es un pueblito con raíces inglesas, de ahí se sacaba la piedra, la arena para Buenos Aires, y pumba, le vino Monte del Plata al lado. Entonces ellos recataron los saberes y ahora hacen un festival de mesas de té con más de 35 mesas en el último año. ¿Quién diría que en Conchillas uno puede ir a tomar el té? Bueno, ellos lo hacen y se sienten bárbaros y generan economía local. A su vez se restauró un hotel, otro puso una posada, alguien lleva y hace la recorrida por Monte de Plata y todo se vincula. El queso se vende ahí, los bailes, etc. Este área Santa Catalina, ahí hay otro rescate patrimonial, o sea, las viejas estaciones de ferrocarril que vuelven a ser los centros sociales y cívicos de esos lugares. Y después la promoción. Esto es, fíjense, Colonia, el Anglo y el Geoparque en Flores. 3 sitios de reconocimiento UNESCO en pocos kilómetros. Y de ahí pueden ir, de Fraiventos pueden venir para Paysandú, o pueden ir a Soriano y andar en el catamarán, o pueden ir a Montevideo, o pueden ir a Flores y ir a San José. O sea, estas son articulaciones que nosotros estamos fomentando y a su vez a nivel internacional. Pero también se sale a las ferias con el tema patrimonial. Y durante 2015 todas las ferias a las que fuimos en el mundo tenían que ver con el patrimonio cultural y natural también, porque tenemos una reserva de biosfera en Rocha. Esto es un poco lo hicimos para matar aquello de que en Uruguay no hay nada para hacer o los uruguayos somos aburridos. Esta es la guía de fiestas uruguayas que en su segunda edición ya tiene arriba de 200 fiestas. Yo preguntaba un poco cuánto significó el movimiento de la Semana de la Cerveza y fue de arriba del $1.000.000. ¿Es de la más grande? Es de la más grande. Pero multipliquemos eso por 200, no el millón, sino un poco menos, y veamos que acá hay todo un sector de la economía que se mueve en torno a las fiestas. Bueno, buenos días. Le iba a hacer sentada la exposición, voy a pararme me parece que se genera mayor cercanía. En primer lugar, el saludo del Director Nacional de Cultura, de la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, Sergio Mautone. Ayer estuvo en Soriano, en Villa Soriano, inaugurando el Museo Maeso. Estuvimos con Peraza, José Luis, conversando recién. Se tuvo que volver a Montevideo anoche, bajo la lluvia intensa que hubo en la región. Y tenía otros compromisos porque está viajando al exterior. Pero de mi parte, felicitar por estas instancias, robo unos segunditos, me parece que son muy provocadoras para generar estas reflexiones y tratar de sumar esfuerzos para meter pienso, para comprometernos también, porque no solamente nos vamos a quedar con la reflexión. Y bueno, ojalá que Paysandú, como decía Tony, se ponga un poco más sexy. Yo soy vecino, soy de Salto. Ojalá la región se ponga más sexy, asuma la construcción de un proyecto tentador, seductor. Voy a hablar un poco más en el concepto de región, no tanto enfocarme en Paysandú, y por eso el planteo de hablar de desarrollo cultural, uno de los ejes de este foro.
Y bueno, pero antes de comenzar con la parte más expositiva de la línea en la que venimos trabajando, no solo en la Dirección Nacional de Cultura, aplicado en la región litoral norte del país, litoral norte y noroeste del país, que también lo estamos compartiendo y haciendo sinergia con turismo, con el Ministerio de Turismo, con las direcciones departamentales, tanto de cultura como de turismo. Esto es un esfuerzo y un trabajo colectivo. Quería plantear un par de disparadores. Un poco es esto, es decir, el desarrollo de la cultura, es decir, plantearnos nosotros un proyecto de desarrollo de cultura, tanto sirva para Paysandú, sirva para la región, o colocarnos desde otro lugar y decir la cultura como una herramienta o como una palanca para promover, para provocar el desarrollo, ¿no? Y ahí una segunda pregunta un poco disparadora es ¿de qué cultura vamos a hablar o desde dónde vamos a conceptualizar y para qué desarrollo, ¿no? Ustedes saben, y no es la intención de tenerlo acá, que hay una conceptualización muy amplia, no voy a hablar de definición, pero sí de conceptualización tanto de cultura como de desarrollo, ¿no? Han habido evoluciones históricas que nos llevan hoy en día a tener que tomar una definición de qué modelo o de qué perspectiva de cultura y de qué modelo y de perspectiva de desarrollo nosotros vamos a trabajar o pretendemos trabajar. Bien. Bueno, esto porque las políticas culturales, más allá de visiones muy amplias, conceptualizaciones más antropológicas o como le quieran llamar, se plasman a través de los gobiernos, tanto nacionales como departamentales, tienen que aterrizar, ¿no? Y tienen que ordenarse, organizarse, establecerse en un organigrama departamental. Acá voy a poner el caso de las intendencias de la región. Hay que establecer un presupuesto, etcétera, etcétera. Y vamos a ver la diversidad del encare de esas conceptualizaciones de políticas culturales que tenemos de acuerdo a cómo la ubicamos nosotros en los organigramas respectivos. En Artigas, por ejemplo, cultura es un departamento, pero lo comparte con turismo y deporte. En Salto y Soriano, cultura es un departamento, exclusivamente. En Paysandú es una dirección que se inserta dentro del departamento de desarrollo, ahí hablaba vinculado a las políticas productivas, de turismo, de innovación, desarrollo sustentable, como se habla acá. Desarrollo sustentable, por ejemplo, es un modelo de desarrollo, ¿no? Y en Río Negro, quizás como un poco contrario a esta otra visión, lo tiene dentro es una dirección, pero dentro del Departamento de Promoción y Desarrollo Humano, ¿no? Y hoy sí es una dirección de cultura, ya lo puse entre paréntesis porque en un momento fue de educación, cultura y educación, y ya no, educación es una unidad que depende directamente del intendente. Es decir que esquemas que intentan hacer el aterrizaje de las políticas culturales son varios. Lo que tenemos que trabajar es o consensuar o definir cuáles son aquellas que nosotros entendemos estratégicas para justamente promover el desarrollo. Y bueno, en este aterrizaje de este espectro, de esta área tan amplia, diversa que es la cultura, generalmente se trabaja desde estos territorios, ¿no? Desde estas perspectivas: las artes, el patrimonio, las tradiciones, el pensamiento. Evidentemente que se desarrollan líneas tanto de innovación, de industrias creativas o industrias culturales, pero también tiene que ver con la inclusión, como decía Tony, con Periferio Centra, con descentralización. Es decir que desplegamos una gama muy amplia y muy diversa. Y ahí está el desafío de los territorios, ¿no? A su vez, cómo en el caso del Ministerio de Educación y Cultura o en el caso de las intendencias, cómo territorializamos para hacer aplicables esas políticas y esas líneas. Ahí yo ponía abajo la cultura como una realidad multidimensional y una realidad compleja, justamente reflejando el cuadro anterior, donde los focos son bastante diversos y amplios, ¿no? Vamos a ver el desafío de los territorios. El Uruguay ha hecho múltiples, casi infinitos ensayos de regionalizar el país, ¿no? Creo que casi todos los 3 millones y algo de habitantes
concuerdan de que ese mapa político de la departamentalización es un poco mentirosa de lo que es, por lo menos de la perspectiva cultural, las realidades culturales. Y bueno, acá yo pongo como principales tres que nos interesan mucho, es decir, la Dirección Nacional de Cultura ha establecido una regionalización cultural, sobre todo para ser aplicable, pongo un ejemplo, los fondos concursables de cultura, los fondos de incentivos culturales y demás, que ha establecido 5 regiones en el país. Hablábamos antes con Alejandro justo ahora que la ley de museos establece a su vez un mapa diferente a este otro. La OPP y Presidencia han establecido una agenda litoral que trabaja desde Artigas a Colonia, es un poco una agenda más extensa, a la que hacía recién referencia a Falletti, que también voy a volver sobre el punto, que es el corredor de los pájaros pintados. Este corredor, si bien es creado desde la órbita de turismo, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y las direcciones de turismo de las intendencias del corredor del litoral, desde Cultura estamos acoplándonos. Por no decir apropiándonos, no, lo vamos a compartir. En febrero tuvimos un encuentro muy productivo, muy interesante, Andrea, entre las direcciones departamentales de Cultura, de Turismo, y referentes también del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación de Cultura, de la Dirección Nacional de Cultura, donde se estableció como un acuerdo de trabajar unificadamente de esa sinergia que les decía. Hay otros, ahí simplemente tiré desde el ámbito de la educación, que están trabajando en estos mapas regionales. Y bueno, una acotación muy abajo al margen. Este domingo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Justamente me pareció oportuno tirarlo como una mención simplemente de esto que veníamos hablando antes, la diversidad cultural y en función de un desarrollo, pero un desarrollo con una visión más integral. Yo lo que obvié, y es un pecado capital, esta imagen tiene una alusión directa. Gonzalo Carámbulo, siempre que hacía presentaciones, colocaba una imagen central de un bosque, justamente mostrando esa diversidad, la diversidad cultural, la ecología cultural, de que la diversidad convive en armonía, y cuando nosotros rompemos esa armonía justamente de la diversidad es cuando se nos generan los problemas. Yo opté por un monte nativo, pero bueno, vaya un humilde homenaje. Pájaros pintados. Estamos trabajando centralmente, acá pongo referencia de los departamentos Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. Artigas, esto también es un acuerdo mutuo con el director de Cultura de Artigas, con Luis Augusto, de que en esta línea vamos a trabajar Bella Unión. Desde Bella Unión, es decir, justamente por la línea del río Uruguay. Acá que veo a Nelly Agostini, directora de Cultura de Paysandú, en el periodo 2005-2010, más o menos. Hay un antecedente de este corredor, un proyecto que se llamó Un Solo Litoral, que marca mucha sintonía con el corredor de los pájaros pintados. Un proyecto que después colaborativo entre las intendencias de todo el corredor de aquel periodo, que después fue abandonado. Perdón. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos identifica? Y para no morirnos en el pasado, porque acá hay gente viva, Litoral Tierra de Artistas es un pequeño mapa o nube de algunos nombres de los cuales eso que se dijo, ¿no? Nos hace sentir orgullosos de que son nuestros, los sentimos nuestros. Y muchos de ellos, por ejemplo, yo pienso en Quiroga, que era en su etapa joven, bueno, hasta viejo, permítanme decirlo, pero una cabeza muy innovadora, muy disparada. No comprendida en la época en Salto, ni que hablar, ¿no? Era un muchacho problemático, diríamos, ¿eh? Y no quedarnos con el romanticismo de su herencia en la obra, sino tratar de comprender lo que fue su legado, viviendo en su momento, proyectando futuro. Acá voy a presentar algunas diapositivas que esta la trabajamos justo con Gabriel de Sousa, que estamos de la Dirección de Turismo del Ministerio, que estamos justamente trabajando en esta comunión, cultura-turismo, y que muestran un poco esto, el capital.
de lo que es la región, el capital cultural, para llamarlo de alguna forma. El río como eje y punto de partida de la existencia, bueno, una malísima combinación de colores. Fray Bentos, en realidad estas placas pertenecían a una exposición que Gabriel ya la había armado y la presentamos en el mercado agrícola en Montevideo. Falletti también hacía referencia a la meseta de Artigas, al centro de interpretación. Si solamente nos detenemos a pensar un poco lo que ha sido la presencia del artiguismo en la región, vaya si tenemos capital, entre comillas, para explotar, para aprovechar, para poner en valor desde la meseta, purificación, el éxodo, el ayuí, los campamentos. ¿Sí? Cuando buscamos qué es aquello de lo que somos, qué es lo que nos identifica de las raíces, vaya si tenemos raíces de dónde agarrarnos, ¿no? Bueno, Museo de la Perpetuidad, Paysandú, Salto, simplemente tirando imágenes provocadoras. Nuestras ciudades nacen con los puertos, ¿no? Con un movimiento portuario, generalmente asentando cuarteles o establecimientos de defensa y de control limítrofe. Rápidamente se desarrolla la producción, se establecen los saladeros, comienza el desarrollo industrial. Y otro elemento que nos caracteriza, y esto sí, como decía Tony Puig, en un sentido diferencial, ¿cuál es el diferencial nuestro? Es que fuimos una franja que recibimos diversas y importantes y grandes corrientes migratorias, ¿no? Eso han conformado un crisol cultural, una diversidad cultural muy importante en la región. Italianos, españoles, ingleses, de todas de un montón de orígenes europeos y de otras partes del mundo. Y eso se plasmó en, más allá del teatro y de la mala imagen, de ver la arquitectura, por ejemplo, que nos marcó un sello, una identidad, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, y no para quedarnos en el nostalgismo, ¿no? Sino justamente comparto 100% lo que decía Tony, para ver, es decir, esta gente plantó un modelo de desarrollo, en este caso de nuestras ciudades, a principios del siglo XX, y bueno, a ver, nosotros hoy ¿qué nos vamos a quedar? ¿Mirando la reliquia de la abuela o nos vamos a plantear nuevos desafíos? Falletti mostraba la publicación de las fiestas tradicionales. En la región del corredor de los pájaros pintados tenemos 50 como número por base de las 200 que tú decías. Bueno, acá un mapa también de la identidad de sabores, esto lo trabaja mucho turismo. Y esta es otra provocación de mirada de que siempre estamos mirándonos como mapa Uruguay, ¿no? Esto lo hablábamos también un poco en la pausa con Darío La Paz, un actor teatral de aquí, referente y gestor cultural de Paysandú. Miren el impacto poblacional que tenemos ahí. Solo el corredor de los pájaros pintados se aproxima a los 400.000 habitantes y el margen argentino, que tiene una realidad identitaria muy similar a la nuestra. Muy similar a la nuestra. Que muchas veces me pasa a mí en Salto, cruzás a Concordia y ellos la tienen como más reafirmada la identidad asociada a lo oriental, al artiguismo, muchas veces que nosotros, se nos cae la cara de vergüenza, ¿no? Y un potencial para esto, para la circulación cultural, la circulación turística. Y bueno, vamos un poco al grano, con los pocos minutos. Estamos trabajando en una agenda dijimos, con toda esta base, con todo el capital que tenemos, que identificamos, que lo tenemos diagnosticado, que se viene trabajando fuertemente en tratar de acondicionar los espacios culturales, las salas de teatro, etcétera, los museos. Bueno, pongamos en movimiento el elefante, ¿no? Estamos trabajando desde la Dirección Nacional de Cultura junto con las intendencias en promover una agenda para el segundo semestre de este año bastante intensa, bastante cargada de
de actividades en las distintas disciplinas, teatro, música, títere. A ver si recorro un poco. Por ejemplo, entre agosto y septiembre tenemos 12 espectáculos que van a estar itinerando en la región con 50 funciones. Esta es una base porque se están agregando algunas propuestas más. Esto es lo concreto. En 2 meses vamos a tener esta agenda ya en cartel. 3 muestras de arte visuales, 4 talleres sobre gestión cultural, formación de público, perfeccionamiento para artistas. Los escritores ganadores del Premio Nacional de Letras. En octubre, en la primera quincena de octubre, el FIDAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas. En noviembre, 3 elencos del Sodre circulando por toda la región. Una propuesta de carpa al estilo carpa de circo. Una programación de cine y trabajo con los museos. Perdone que ahora empiece a acelerar por el tiempo. Simplemente detalles que esto después, la agenda va a estar en difusión abierta, tanto en las intendencias, en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Ministerio de Turismo. Bueno, imágenes de museos y bienes culturales, algunas de las actividades que estamos programando ahí. Ayer hablamos en el Día Internacional de los Museos, la inauguración del Museo Maeso. El Festival de Música de los Pájaros Pintados, ya había mencionado el FIDAE. También en la segunda quincena de octubre, esto es algo que lo terminamos de diagramar en cierta forma hace 10 días atrás, en un encuentro que tuvimos con los directores de cultura de la región, y uno de los talleres que ya están funcionando, porque los talleres ya comienzan previo a la implementación de esta agenda, que es justamente para crear un poco mejores condiciones, que fue con el director de la Sala Citarrosa, Jorge Schellenberg. La realización del Festival de Música de los Pájaros Pintados, donde uno de los acentos está puesto en el rescate de la música litoraleña, que la fuimos como en el tiempo marginando para hablar de cierta forma. Bueno, ¿esta agenda para qué? ¿No? ¿Cuál es la finalidad del corredor y el para qué de la circulación? No son objetivos, pero por lo menos para qué sirven. Y acá establecemos esto: dinamizar la región, promover el intercambio y la cooperación en una lógica de plataforma. Es decir, esto no es, capaz que la metáfora que usó Tony Puig cuando habló de Buenos Aires y ciudades en red, sea un poco esa lógica, ¿no? Es decir, esto tiene que oficiar como una plataforma donde haya un ida y vuelta, una retroalimentación y esa horizontalidad que permite también la cooperación. ¿Cuáles son las fortalezas de Salto? ¿Cuáles son las de Paysandú? ¿Cuál es la de Fraiventos, Mercedes? ¿Dónde están las debilidades a su vez de cada una de las otras? ¿En qué forma podemos respaldarnos nosotros mismos desde la región? Fortalecer la identidad, tanto locales como una identidad regional, promover la integración, está hecho, y aportar el desarrollo cultural e integral de la región. Bueno, y acá vuelvo un poco a la pregunta disparadora. Estoy terminando, Alejandro. Es indisociado, es una pregunta un poco tramposa desde la perspectiva creo que tenemos hoy en día. Tanto desarrollo como cultura se retroalimentan y una promueve la otra, ¿no? Bueno, hasta por acá. Hola, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a seguir con el cumpleañero Edgardo Regatki, quien también tenemos, además de Edgardo, que cumple años, uno de los organizadores de este evento, Juan Bosco, que es miembro de la Intendencia, también hoy cumple años. Vamos a darle el aplauso a él también, que se ha puesto como los organizadores este congreso, este foro al hombro. Bien, mientras Edgardo se prepara, voy a decir algunos aspectos de su currículum. Es especialista en identidades culturales y branding de Buenos Aires, Argentina. Es arquitecto, consultor especialista en marketing de territorios y turismo, partner de la consultora Branding, Menos es Más. Qué interesante ese título, la verdad, me encanta, lo uso mucho. Y la plataforma de medios digitales Interper.
Ha participado y dirigido más de 80 proyectos públicos privados con financiamiento de organismos multilaterales, BID, Unión Europea, entre otros. Codirigió el equipo del Plan de Marketing de Turismo Interno de la Argentina entre el 2013 y 2015. Fue coordinador de las acciones de promoción online de turismo durante las ediciones del Rally Dakar del 2014, 2015 y 2016. En la actualidad está desarrollando proyectos de branding en identidades culturales colectivas de ciudades en Argentina, España y Estados Unidos. Su ponencia se denomina Construyendo la identidad de las ciudades y su gente. Muchas gracias, Edgardo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el saludo de cumpleaños. Hoy cumplo 55 y hace 50 que conozco Uruguay. Noté algunos cambios, más allá que ustedes lo vean como que está en algunas cuestiones que les falta la dinámica de la explosión. En estos 50 años, ustedes se preguntarán cuál es la motivación que tiene un turista. En muchos casos vine por trabajo, pero muchísimos más casos y muchos más viajes fueron los de placer y de compartir con familia, primero con mis padres, después con mi mujer y mis hijos. Entonces, ¿cuál es la motivación que tiene el Uruguay para que un extranjero venga a disfrutar o a pasar días con la familia para aquí? Y a veces creo que desde afuera se ven con determinados niveles de objetividad cosas que cuando ustedes internamente están conversando no las ven, no las miran, cuestiones de culturales, de afabilidad de la gente, de que realmente la experiencia turística se vive con todos los sentidos y no solamente en venir al sol y playa o alguna actividad determinada. Siempre me llama la atención que estoy comiendo un asado en Uruguay y a mí me vendan los ojos y si no me dicen dónde estoy y yo sé que estoy en Uruguay porque el aroma de la brasa aquí es distinto que cuando hubo un asado en Buenos Aires. Y realmente lo percibo con el aroma, con el olfato. Entonces, creo que hay una multiplicidad de aspectos a atender cuando estamos planteando cuestiones de identidades culturales, de ciudadanía, y de turismo y de cultura. Tony estuvo hablando ayer a la noche y hoy en su ponencia a la mañana con su estilo absolutamente disruptivo, histriónico, provocador y motivador que tiene. En lo que es la agenda de lo que sería la construcción yo lo llamaría la construcción de los ejes claves de la ciudad, que obviamente cuando uno los construye con determinada coherencia y con determinado suceso, son ciudades que marcan, se convierte en una marca ciudad y es una marca que marca, valga la redundancia. Entonces, dentro de este contexto de la construcción de la marca ciudad, hay después otro factor, una vez que empezamos a construir la marca, que es cómo la comunicamos. Yo traje esta imagen que es del mundo empresarial, pero aplica perfectamente a lo que es el marketing de territorios y las ciudades. Nosotros, por día, un ciudadano promedio, dependiendo del tipo de estímulos que tenga y de las características de la ciudad, pero en promedio, por día, tenemos 5.000 impactos de marca desde que nos levantamos y salimos de casa hasta que volvemos. De los cuales, en la mayoría de los casos, somos absolutamente inconscientes de las marcas que nos están impactando cuando nos movemos por la ciudad, cuando nos movemos por el territorio. Estadísticamente, de esos, por estudios que se hicieron, de esos 5.000 impactos de marca, nosotros conscientemente podemos retener solamente el 0,2% de esos impactos de marca, o sea que de las 5.000 que vemos nos quedan en la retina 10. Como si fuera poco esta situación de caminar, vino el mundo online, pasamos, como dice un especialista en branding argentino radicado en España, Andy Stallman, pasamos a la época del brandofón, del branding offline y online, y del humanofón, de la gente offline y online. Vino Internet,
vino el smartphone, los teléfonos inteligentes, todo el mundo que uno no puede comer en familia sin que alguno de los miembros esté mirando el teléfono celular o contestando un WhatsApp o mirando alguna red social. Como dato ilustrativo, estas son dos imágenes de San Pedro en el Vaticano, 2005 Benedicto XVI, 2013 el Papa Francisco. Van a ver una diferencia de luminosidad en las imágenes, que son pantallas de celulares en una y en otra, y pasaron solamente 8 años. Entre estas misma situación, dos imágenes, 8 años de diferencia. Así se viajaba en un transporte público. Hace unos años, una imagen de ciudades con subte, la gente leyendo periódicos de papel, empresas de medios que tenían inclusive como canal la distribución de periódicos de papel gratuitos en la puerta de las estaciones de subte o de colectivo, y así se viaja ahora. Ahora todo el mundo mirando la pantalla, todo el mundo mirando el móvil, nadie sabe ni siquiera quién tiene parado o sentado al lado, más allá que lo conozca o no. Todo el mundo en su mundo dentro del móvil. Entonces, cuando hablamos de comunicación, si hablamos de 5.000 impactos de marca, nosotros caminando por la ciudad entre la mañana y la noche, y agregamos la pantalla de la computadora, la pantalla del celular, a nivel urbano empezaron este tipo de reacciones, como el potencial turista, que hoy por hoy, cuando yo hablaba que alguien hoy recorre o visita un destino con los 5 sentidos, lo empieza a vivir con los 5 sentidos en el escritorio de su oficina o de su casa, a 10.000 kilómetros de distancia, viendo videos del lugar, viendo redes sociales del lugar, viendo comunicación del lugar, viendo comentarios de pares. Hoy se terminó el tema de la comunicación bidireccional, de que un gestor de la cosa pública le habla a un potencial turista o le habla al ciudadano, sino que hoy los ciudadanos hablan entre ustedes por las redes sociales, independientemente de lo que hable el equipo de gestión de gobierno. Y los turistas también hablan entre ellos. Entonces yo puedo tener el mejor mensaje proactivo, lindo, bien diseñado, con fotos de producción muy cuidada, pero después alguien va a entrar a TripAdvisor y va a ver qué experiencia vivió un par, y no va a mirar las fotos profesionales, sino que va a ver las fotos de lo que vivió un par en el destino. Cómo lo trataron, qué pasó. Es como que en los últimos años dejamos de focalizarnos un poco en lo que somos, en la identidad realmente que tiene una ciudad, y nos focalizamos en objetivos materiales, en el poseer, en el tema del smartphone, de la computadora, de temas de consumo, y dejando un poco de lado lo que es el ser, es la identidad, qué cosas compartimos, qué valores compartimos, qué cosas nosotros creemos que tenemos que mostrarnos como ciudad, como mejora de calidad de vida del ciudadano y ante el mundo que puede venir a visitarnos. Un tema que comentaba antes Carlos sobre los 2 millones de turistas argentinos que vienen aquí para Uruguay por año, entre los cuales me incluyo hace 50. Puntualmente vine con mi vehículo aquí a Paysandú. Buenos Aires, área metropolitana de Buenos Aires, 14 millones de habitantes, área metropolitana de Buenos Aires. Seguramente yo vine más rápido y estoy más cerca que lo que vino Carlos de Montevideo aquí a Paysandú. O sea, realmente en el turismo importa la conectividad, importan las vías de acceso, importa la conectividad. Si nosotros trazáramos con centro en Paysandú un círculo a 3 horas o 4 horas de la región, se sorprenderían la cantidad de potencial público visitante que tienen haciendo determinadas cosas que motiven a esa gente a venir para aquí. Como estudio de branding o como especialistas o como se llama la consultora Menos es Más, fundamentalmente tratamos de construir o de ayudar a construir con participación ciudadana modelos de sistemas iconográficos o construcciones de identidad cultural colectiva. Entonces,
algunos ejemplos de cosas que hacemos, porque creemos que independientemente también de lo que se comentó ayer y hoy, de que hay que pensar la ciudad a futuro, por supuesto hay que pensarla a futuro, pero nunca hay que renunciar al pasado, no como lamento o no como asignatura pendiente o del rebobinar el tiempo de lo que no pudimos hacer, sino de alimentar el bagaje de las cosas que hicimos mal para poder capitalizar las experiencias, las cosas que hicimos bien, que nos une o que nos vincula, para poder capitalizar esas experiencias y mostrarnos como una identidad cultural, que es lo que viene a buscar normalmente el viajero. O sea, el viajero, hay motivaciones para todo en el viaje. Hay gente que busca la gran ciudad, hay gente que busca la cosa más afable y a escala acotada, hay gente que le gusta el sol y playa, hay gente que le gusta la montaña, o sea, realmente hay público para que cualquier atractivo turístico, puesto en producto turístico, porque todos hablamos, no, porque tenemos el atractivo, tenemos el río. No, tenemos el atractivo, hay que convertirlo en producto, porque lo que se comercializa en el mundo del turismo son productos turísticos, no son atractivos turísticos. Entonces es crítico todo el esfuerzo que están haciendo a nivel comunitario y a nivel país en construcción y gerenciamiento de una marca país, en generar circuitos, regiones, corredores y diversidad de productos que hace que pueda venir mucho más gente de la que hoy viene a Uruguay, aunque comparto claramente también lo que comentaba Carlos, que llegado a determinados niveles de crecimiento, es muchísimo mejor generar productos para que el turista que viene gaste más plata y se quede más tiempo, que capturar más cantidad de turistas que estén de paso, porque hay cuestiones de capacidad de carga, especialmente cuando se piensa en cultura y patrimonio y atractivos naturales. Entonces, hicimos una vez, para plasmar todo esto como estudio de diseño, independientemente de contarlo o que nos quisiera contratar un cliente, territorio, país, destino para hacerlo, recrear la identidad a través de la memoria, la experiencia y la historia, abriendo el diálogo constante entre el lugar, la gente y los visitantes. Hicimos un proyecto de identidad argentina, que fueron un proyecto netamente iconográfico que representa y resignifica elementos históricos, culturales, artísticos, geográficos, gastronómicos de la idiosincrasia argentina. El sistema iconográfico, acá que realmente es la identidad argentina, pero si yo los dijera acá que es la identidad rioplatense, me parece que cuadra perfectamente bien para usarlo. O sea, la vaca, la tira asado, el mate, las empanadas, el hornero, un bife, Gardel, sin entrar en discusiones. Eva Perón, bueno, tomamos a Borges, a Cortázar, a Maradona, todo en un sistema iconográfico, que tenían un lenguaje común de significación, y esto convertido en un proyecto después de diseño y construcción de merchandising, donde realmente los mates se pueden comprar, se pueden regalar, se puede, a nivel promoción de un territorio, perfectamente bien poner un stand en un free shop o en un aeropuerto de país vecino para mostrar la cultura y la identidad que tiene una ciudad ante millones de personas que están circulando por día. Todo, indumentaria, accesorios, completo. Este proyecto fue enviado a un concurso de diseño que hubo hace una década en Berlín, en Alemania. Fue elegido uno de los 10 mejores proyectos de identidad cultural del mundo. A partir de eso, la gente de Berlín dijo cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, nos interesa hacerlo nosotros. Le decimos, mirá, sí, pero mucho de la identidad cultural de Berlín no conocemos, por eso es el tema de la implicación ciudadana. Se hizo en Berlín, lo vio la gente de Brooklyn después. Traje el caso de Brooklyn para mostrarles sobre... Brooklyn es, para el que no conoce, la ciudad de Nueva York está dividida en 5 distritos, uno de los cuales, vecino a la isla de Manhattan, es Brooklyn. Que traje el caso ilustrado inclusive con un video de 3 minutos que lo explica.
Este tipo de elementos después, obviamente que se pueden generar elementos de significación a través de exposiciones itinerantes, de poder recorrer y llevar Paysandú al mundo, o por lo menos primero al universo al cual queremos llegar con determinado impacto una vez que construimos lo que queremos ser. Que realmente que tenemos un producto estructurado, un producto armado, un servicio armado para mostrar. Este caso es el de una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, que es Bahía Blanca. Bahía Blanca hacía una exposición y tenía que integrar un tema de ciudad a puerto y región. La exposición fue una sola bahía, de integración de ciudad, puerto y región. A nivel iconográfico, lo que ven, una sola bahía, tomamos el conector USB de las computadoras. Quería que esto no sea una remembranza del pasado, sino generar una construcción a futuro, asociado a temas tecnológicos o temas de innovación tecnológica, con el conector USB o con la iconografía del conector USB, ciudad, puerto, región, Bahía de las Luces, Bahía de las Artes, Bahía del Ambiente, del Desarrollo, Bahía de la Innovación. Entonces, digamos, cómo se articula, todas las partes están conectadas, volviendo a tomar el referencial de la conexión del USB, de una sola bahía. Esto se hizo una exposición bastante grande, y bueno, muestro acá en 30 segundos el caso de Brooklyn para ver un video. Volvemos a lo mismo, las identidades se construyen desde los ciudadanos y no entre un gestor de la cosa pública iluminado contratando a una consultora iluminada, que después viene, rompemos todo y empezamos de nuevo, sino con la implicación del ciudadano. Hicimos 6 workshops, hicimos 65 entrevistas y una plataforma digital para que a través de los teléfonos móviles los ciudadanos pudieran subir cosas, votar por cosas y mostrarla. Que los iconos los construyera la gente dibujando y no nosotros. Nosotros hacíamos la reelaboración del diseño final, del producto final, pero las ideas de qué surgió en el workshop del puente de Brooklyn, cuál es el research interno del puente de Brooklyn y cuál fue el icono final, con la pizza que también es bastante famosa allí, íconos en un libro, en una exposición, en una implicación ciudadana, donde después tirarle la marca abajo, cuando toda la gente participó de determinadas cosas. No es que le están volteando la gestión a una gestión política, sino que se lo están volteando al ciudadano. Entonces lo hace mucho más permanente en el tiempo. Dado el tiempo, ya les vamos a poner el video. El video está en inglés y no subtitulado, pero es lo suficientemente visual como para comprender el proceso de implementación. Brooklyn, New York, a city within a city, has steadily become a creative mecca attracting artists, entrepreneurs, and change makers from all over the world, while still remaining true to its residents of many generations, ethnicities, and cultures. But there's always that question of if too many people call themselves Brooklyn, then what exactly does Brooklyn mean? Eyewitness News posed this question, and it sparked our desire to make Brooklyn the first community in the United States with a shared graphic identity. Brooklyn's at a powerful crossroads with its rich tradition and new innovation. We want to contribute to this phenomenon by designing a cultural identity for Brooklyn through the best way we know how: collaboration. So right now, we're asking Brooklynites and people from around the world to participate in this project that will help define the identity of this iconic borough. Currently, we're developing a platform that celebrates Brooklyn's identity through hosting hands-on neighborhood workshops that let you tell stories, discuss concepts, and create sketches that define Brooklyn's culture. We've also designed a free app and website that let you express your Brooklyn via images, comments, and recordings. IDBrooklyn.com will be an online space for communal interaction and open discussion about what cultural components are uniquely Brooklyn.
Our role as designers and artists is to collect all of your input and produce a beautiful set of icons in cultural identity for the borough. After, these icons will be materialized on t-shirts, limited edition posters, and an ID Brooklyn book, among many other rewards for our loyal backers. Also, since Brooklyn is home to the nation's highest density of illustrators, photographers, painters, and writers, we plan to host an interactive museum exhibition of local talent, the project's process, and the official ID Brooklyn icons that will inspire discussion about Brooklyn's identity. Ultimately, ID Brooklyn will be a space to make your feelings seen and your stories heard. We're a collective of image makers who've designed award-winning identity projects for Argentina, Caracas, Berlin, cultural museums, and important social causes. These experiences have all led up to ID Brooklyn, a collaborative effort that intertwines the technological with the personal, that taps into local knowledge and international perspective, and that finally makes identity an open platform for everyone and anyone to contribute to, free of cost. However, in order to keep ID Brooklyn free and available to all, we need both your participation and your donations to help fund the website programming, workshop materials and locations, exhibit expenses, and the hundreds of hours needed to design the perfect platform for Brooklyn. We as designers have the experience. We have the endorsement of Brooklyn's president, Marty Markowitz. Now all we need is you. Become a part of ID Brooklyn. Share your story. O sea, el video muestra proceso de implicación ciudadana, talleres, criterios, qué iconos se iban a utilizar, qué iconos no, exposición, material promocional, y creo que como cierre lo importante que muestra el video, que decía compartir tu historia, nuestra historia, como cierre para el ciudadano. Creo que lo que tienen que pensar ustedes es justamente eso, compartir la historia paysandú de todos los ciudadanos. Gracias. Vamos a convocar a Alberto de Betolaza, que está sentado entre el público porque él quería escuchar también, más allá de panelista, como oyente y espectador, para así aprender de estas grandes perspectivas. Bien, ¿tenés un PowerPoint? Acá. Bien. Mientras se prepara la presentación, voy a mencionar algunos aspectos relacionados con Alberto. Es director nacional de artesanías, director del área de artesanías de la Dirección Nacional de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de... eso lo mencionamos. Bien, en relación a las presentaciones anteriores, van a estar circulando algunos de los colaboradores de este foro con cartoncitos donde van a poder poner ustedes las preguntas. Vamos a hacer una preselección, o sea, todas las preguntas que quieran hacer destinadas a este tema de los recursos culturales como bienes turísticos o como aspectos turísticos, bueno, pueden hacerla, que uno de nosotros va a recogerlas y bueno, vamos a hacer una selección de algunas de ellas. ¿Les parece? Bien, vamos a seguir con el currículum de Alberto. Como decíamos, es director del área de artesanía de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería desde el 2004 a la fecha. Asesor de la División de Artesanías de DINAPYME desde el 2001 hasta el 2004, presidente de la región latinoamericana del Consejo Mundial de Artesanía, World Craft Council, desde el año 2009. Arquitecto de la Universidad de
doctor de la UDELAR, doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 2015, docente de la Facultad de Arquitectura desde el año 1978 a la fecha, es profesor titular de proyecto de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR desde el año 2001 hasta ahora, y es profesor titular de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura UDELAR entre 1997 y 2001. Alberto nos va a hablar de las claves para una artesanía sustentable. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y aplaudo la iniciativa que han tenido de hacer este foro. Me parece que es una muy buena idea, me parece bárbaro que ocurran estas cosas en el Uruguay, que no es un país tan proclive a imaginar el futuro, ¿verdad? Siempre estamos mirando el pasado y eso creo que es un problema que tenemos como un ancla en un pasado glorioso y yo soy de los que pienso que Maracaná nos hizo mucho mal. Y bueno, acaba a 67 años, por algo seguimos hablando de eso. Bueno, para hablar del tema que me habían invitado, traté de encuadrarlo en el tema de la sustentabilidad y bueno, ver cuáles podrían ser las claves para una artesanía sustentable, ¿no? Dado que se trata de una actividad absolutamente, si se quiere, lateral, cuando pensamos en las actividades básicas a las que podemos referirnos en lo que hace a un país, a la cultura, a la economía, no es lo primero que se nombra, ¿verdad? Sin embargo, creo que está bueno que lo tengamos presente, creo que es un aspecto cultural y que es muy importante, porque es una actividad que tiene de cultura y que tiene de actividad productiva, ¿no? Bueno, para empezar, simplemente para alargar, quería retomar esto que seguramente capaz que ya lo dijeron, la definición histórica de sustentabilidad que surge del informe Brundtland, de la UNO del 87, que es la capacidad justamente de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras, ¿no? Para entrar en el tema de la artesanía y tratar de empezar a tratar de deducir cuáles son esos aspectos que pueden lograr que tengamos artesanía en el futuro, tal como la tenemos hoy, o mejor aún. Empecé, trayendo tres definiciones de artesanía o referidas a las artesanías desde el punto de vista institucional, ¿no? Seguramente la que tomó la UNESCO a partir de un foro que se hizo en Manila en 1997, creo que es la que todavía hoy aparece como la más universal y la que se toma como referencia, dado que la UNESCO justamente todavía aparece como la institución que encuadra las inquietudes en este tema a nivel de todo el mundo, ¿no? En realidad no define la artesanía, sino que refiere a los productos artesanales. Es una definición que para mi gusto es bastante pobre. Haber reunido a todo un montón de gente en Manila para que salga esto, la verdad que es... Porque miren esto que dice, los productos artesanales son los productos producidos por artesanos. Bueno, ya de eso, terrible, ¿no? Y bueno, y después dice cosas como que la parte que usan herramientas manuales o algunos medios mecánicos, donde la contribución manual directa del artesano es fundamental, ¿no? Se refiere a una cosa así ya en ese momento utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. Es la única que aparece esa palabra de las que rescaté. Y después habla de que la naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, venir de ritos de la religión, pueden venir de usos, costumbres, etcétera, ser decorativos, todo lo que sabemos, cualquiera que refiere a temas de artesanía. Después tenemos la definición que aparece en la ley uruguaya. Nosotros tenemos una ley de artesanía, la 17.554 desde el año 2001, y que dice que ahí define artesanía y dice que es una actividad económica productiva, ¿no? Eso es básico, dado que en el Uruguay la artesanía justamente depende del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Cultura, como por ejemplo en el caso argentino,
que tiene justamente una institución dedicada a la artesanía, pero que depende del Nobel Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Desarrollada mediante un proceso de producción ejecutado fundamentalmente de modo manual y que le introduce un valor diferencial que lo diferencia de los industriales y le imprime un sello artístico, etcétera, que donde otra vez aparece la mano como elemento fundamental. Después aparece una definición que me parece realmente súper interesante, que es la que usó un programa de la Unión Europea que se desarrolló en el Uruguay entre el año 2004, 2005 y 2010, pongamos por caso, fueron unos 5 años, y que, bueno, que refiere al que entiende, para hacer un relevamiento fue, ¿no? Y para tratar de escapar de las trampas esas de quién es artesano y quién no es artesano. Eso es terrible porque es una pregunta muy complicada a la hora de decir, bueno, quién es artesano y quién no. ¿Cómo nos basamos? ¿Cómo podemos saber eso? Simplemente, la persona que se reconoce como artesano, que es considerada como artesano por sus vecinos y además que vende lo que hace. O sea, esos 3 parámetros, y me pareció genial la definición porque permite objetivar de una manera muy clara a ver quién es artesano, y de esa manera justamente se hicieron listas y se logró entrevistar como a 3.000 y pico de personas para hacer un plan estratégico que realmente todavía lo seguimos manejando porque es una información muy valiosa, se hizo entre los años 2005 y 2006, y en el Uruguay creo que tampoco han pasado tantas cosas en estos 10 años que no hagan que esta información sea todavía válida, ¿no? Bueno, haciendo un resumen un poco, ¿cuáles son los conceptos que aparecen? Bueno, la primera, como decíamos, productos hechos por artesanos, contribución manual directa, aunque admite el uso de herramientas manuales o medios mecánicos, sin límite de cantidad, utilización de recursos sostenibles, los fines utilitarios, o sea, el componente cultural de la artesanía. En la del Uruguay aparece la actividad económico-productiva, que me parece que es importante destacar, que no es solamente hacer cosas, sino que es una actividad económica de la cual se saca una renta. Otra vez aparece el tema de que es un proceso productivo fundamentalmente manual. Y después aparece el sello estético, creativo, artístico, o sea, el componente cultural o concepto de identidad del cual ya se ha hablado acá, ¿no? Y después aparece en la última 2 aspectos, el reconocimiento social, digamos, y el tema de la comercialización como aspectos básicos. Y bueno, entonces acá, haciendo una especie de síntesis, aparecería, bueno, como que la utilización de recursos, algo referido a las materias primas, aparece un tema de cómo se hace, o sea, el tema del componente manual, aparece el tema del componente cultural o identitario, como que pensamos que es uno de los aspectos básicos. Tenemos el tema del dominio técnico, o sea, con respecto al artesano, ¿verdad? El reconocimiento social y su capacidad técnica, que eso no lo nombra ninguno. De las definiciones no hablan nada, por eso lo puse en celeste, porque ninguna definición habla de que el artesano tiene que saber hacer algo, ¿verdad? Se da por hecho que lo sabe y no es tan así. Y el otro tema que me parece fundamental a destacar en la última es el tema de la comercialización. Y la idea es desarrollar estos aspectos, ¿no? Con respecto a los recursos sostenibles, a la materia prima, digamos que la artesanía es transformación de materia prima por esencia, por antonomasia, ¿verdad? Y bueno, y después el artesano que hace un uso restringido de la materia prima, yo eso no sé a qué se refiere la definición, pero bueno, también lo que dice, lo que yo creo que hay que pensar y que es lo que muchos artesanos reclaman es el acceso a la materia prima, ¿verdad? Que hay algunas veces que hay algunas dificultades para acceder a esa materia prima, que no es lo mismo que conseguir materia prima barata, ¿verdad? Porque también se confunden las cosas y no es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pensar en que hay que justamente trabajar siempre con materia prima de calidad. O sea, creo que eso es básico
si nosotros queremos pensar una artesanía sustentable, no podemos bajar el nivel en ningún momento, y menos en lo que es la materia prima, ¿no? Estaba el tema de los recursos sostenibles, que aparece en la definición de UNESCO, y en principio parecería como que uno se pone a pensar y que lo que puede usar un artesano en materia prima seguramente es difícil que comprometa lo que pueden ser los recursos naturales del mundo. Y sin embargo, uno a veces caminando por el mundo, yo he tenido la suerte de viajar bastante, ese montón de piedras que ustedes ven son ágatas uruguayas en un taller de ágata, justamente un artesano en Fujian, una ciudad de China, en el norte de China, ¿no? Y bueno, fíjense acá ahora, los chinos han comprado muchísima materia prima y tienen para toda la vida. Entonces el tema es que ahora en Artigas, por ejemplo, se están lamentando de que los chinos compran menos y ha bajado muchísimo la actividad. Y seguramente no va a subir más porque ya han acopiado. Y yo le pregunté al artesano le digo, ¿para cuánto tiempo tiene ágata? Me dice, para toda la vida. Así que digo, creo que ha sido un tema que hay que tener un poco de cuidado con el tema ese de la provisión de materias primas. Creo que también cada uno de estos temas da para hablar mucho y tiene toda una cantidad de matices. El tema de las piedras en particular es sumamente sensible. Y bueno, tendríamos una cantidad de quizás de razonamientos para seguir. Y después está el tema de la contribución manual directa, ¿no? Y del uso de herramientas manuales, incluso medios mecánicos. A mí la verdad que me duele cuando se piensa que el artesano tiene que usar herramientas simples, por ejemplo. Me parece que es un callejón sin salida, ¿no? Me parece que el artesano medieval usó todo lo que tenía a su disposición. Y cuando apareció la imprenta en el Renacimiento, los monjes, bueno, siguieron escribiendo porque tenían ganas, porque no tenían más nada que hacer, pero en realidad los libros empezaron a imprimirse, ¿verdad? Nadie siguió copiando libros. O sea, yo creo que la historia ha demostrado que los medios técnicos están para ser usados. Entonces no me parece que tenemos que dejar a nadie decirle, no, mira, vos no podés usarlo porque tu trabajo no debe usar ese tipo de instrumentos. Me parece que las herramientas están para ser usadas justamente. Y bueno, justamente uno va a China y se encuentra con que hacen maravillas, ¿no? Porque tienen una tradición artesanal increíble, pero usan medios realmente muy sofisticados para desarrollar ese tipo de artesanía con herramientas tradicionales, pero también con herramientas muy contemporáneas, ¿no? Y también está el tema que ese de la contribución manual no tiene que llevarnos a pensar que cualquier cosa hecha con las manos es artesanía, ¿verdad? O sea, que me parece que está el tema ese de las manualidades, que hay que distinguirlo, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Me parece que tienen que aparecer como digamos, en compartimientos diferentes a los efectos de que cada uno tenga su espacio, ¿verdad? Y entonces me parece que es súper interesante que algunas cosas, ¿no? Como que esta reflexión técnico español, justamente, que estuvo en Uruguay hace unos años, que a mí me pareció súper también de esas definiciones que dan en el clavo, ¿no? Artesanía es todo aquello que no se aprende en 3 horas, ¿no? O sea, la gente que ve Utilísima, que no sé si sigue existiendo el programa, pero que digo, la gente iba, veía Utilísima, salía, era brutal, era como descubrir un mundo nuevo. Y se pensaba que era artesano, porque hacía una pátina en un mueble. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Vamos a respetarlo un poquito y pensar que no es tan fácil, ¿no? Después está el otro tema, por ejemplo, a veces hecho a mano tampoco debería ser equivalente de algo hecho más o menos. Porque uno cuando ve un artículo artesanal y le dice no, pero mira, tiene este defecto, y entonces dice, no, pero esto es artesanal. Bueno, no, artesanal no quiere decir mal hecho, vamos a entendernos. Por eso me parece que esas cosas tenemos que tener algo bastante claro, ¿no? Vaya. Y bueno, después el tema de la contribución manual, vemos que también aparece cosas de súper lujo, como las carteras Loewe en España, que salen $1.800, ahí por ahí abajo está el precio, que son sí hechas totalmente a mano, y bueno, y se cotizan así, ¿no?
Y también el tema de manejar la tecnología tiene que ser un aspecto que contribuya a una mejor artesanía, ¿verdad? Después está el tema del componente identitario, el componente cultural, que pensamos que tiene que estar presente para una artesanía de calidad, ¿no? Si una artesanía es buena, tiene que incluir un componente cultural, si no es muy difícil, ¿verdad? Si está desarraigada, es muy difícil que sea una buena artesanía. Y ahí tenemos algunas cosas argentinas, hoguería, el ñandutí paraguayo, que pasan a ser casi aspectos que identifican al propio país, ¿verdad? Cuando uno habla de ñandutí, eso es Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando de Paraguay. Cuando habla de soguería, es Argentina, porque incluso nosotros hablamos de huasquería, no hablamos de soguería, ¿verdad? Y después tenemos, estos son algunos ejemplos uruguayos de cómo algún artesano toma aspectos incluso de las artes plásticas, como tomar una luna de cuña y transformarla en un puzzle, o la temática gauchesca y traducirla en pequeñas estatuillas de la vida a través del cuero. Y lo que decíamos, ¿no? El tapiz, o por lo menos las alfombras, son persas, ¿verdad? Identifica al país, ¿verdad? La joyería es de la India, la gente de la India prácticamente es la inventora de la joyería de lujo, ¿verdad? En Jaipur en particular. Y bueno, todavía está el tema del reconocimiento social, que bueno, que hay que pensar que el artesano reconocido, el buen artesano, y bueno, tiene que haber pasado por la experiencia de dedicarle horas y horas a una pieza, ¿no? Esto es lo que siguen haciendo los chinos, y ellos son capaces de hacer estas piezas en ágata. Fíjese que trabajan la piedra y hacen esto, ¿no? Una piedra que lleva meses. Yo no digo que sea la producción corriente, pero el artesano tiene, ¿verdad?, que enfrentar ese tipo de desafíos. Es decir, yo lo tengo que llegar a hacer. No quiere decir que vaya a vivir de esto, pero tengo que llegar a una perfección de estas para poder pensar en que realmente me propongo cosas y las hago como en cualquier profesión, ¿no? O bueno, que tenemos una pieza de colombiana de fibras vegetales o una filigrana de plata de Ecuador. La precisión técnica de este puzzle que hace un artesano uruguayo, donde es un puzzle que si uno saca la pieza y lo desarma, nunca más lo vuelve a armar. Hay que llamarlo a él. Y después el tema es que esta formación técnica es una formación que hay lugares donde adquirirla, ¿verdad? O sea, China tiene un montón de escuelas para artesanos aún hoy en día, y nosotros tenemos también la escuela Figari, que realmente ha formado artesanos y sigue formando, y creo que es bueno saber que existe y que cualquier artesano debería de vez en cuando hacer un cursito, porque eso tenemos la suerte de que es gratis aparte, ¿no? Y bueno, y después el otro tema que me parece importante es el tema de la innovación, ¿no? Me parece que ese es un tema capital, y es que tiene que estar siempre presente. No nos quedemos solo con el tema de la identidad, sino que también esa identidad tiene que ser resignificada, tiene que ser reconstruida permanentemente. Y acá aparece, bueno, ¿qué es decir? Que innovar es crear a partir de lo existente, implica nuevas maneras de mirar, nuevas maneras de producir, nuevas maneras de expresar, uso novedoso de materias primas, rescate de técnicas ancestrales en objetos contemporáneos, nuevas representaciones, y siempre pensando en la comercialización. Eso es básico también, que no es simplemente lo que estamos hablando por el hecho de un desafío, sino ahí sí, pensar en vender mejor. Y acá tenemos algunos casos de uso de materia prima, de usar, por ejemplo, neumáticos, reciclaje de neumáticos para usar accesorios, o nuevas combinaciones de materia prima, o visiones del barroco, por ejemplo, este ceramista peruano que toma algunas tradiciones barrocas en una cerámica de Cusco, o también una ceramista uruguaya, Nancy Fierro, que la conocemos unos cuantos por acá, que retoma las tradiciones Chanatimbú para hacer una cerámica contemporánea, o este mexicano que toma la tradición técnica del rebozo para hacer zapatos y carteras de lujo, ¿verdad? Porque son técnicas que llevan muchísimo trabajo. Estas visiones de crear, por ejemplo, nuevas formas de representar la fauna o nuevas formas de representar la santería andina, donde esta artesana retoma
la imagen de las vírgenes, pero les agrega el cuello alto de los camélidos de la región andina, ¿no? Y bueno, y acá hay algunas piezas que se han hecho en piedras semipreciosas, pero que muy buen diseño, pero que no pudieron salir al mercado, lo cual muestra que es una innovación que tendrá que postergarse o que realmente no surtió efecto. Y sin embargo hay algunas que sí, que son sumamente exitosas, visiones de arquitectos, de artesanos uruguayos que han tenido un éxito notable en los mercados, ¿no? Y después el tema de la comercialización, que pienso que esa es la principal diferencia que hay entre el arte y la artesanía, ¿no? Me parece que ahí es donde son dos esferas de actividad que se conectan mucho, que tienen muchos puntos de tangencia, pero teóricamente, por lo menos, el arte no debería tener un fin comercial, mientras que la artesanía siempre tiene que tener un fin comercial. Y aparece una categoría nueva, que son los oficios de arte, que son lo que está insistiendo en muchos lados de Europa. Es una categoría mixta, y donde aparece ahí sí el objeto artístico producido por un artesano, ¿no? Que hay una exposición que se hace cada 2 años, que se llama Revelación, y que muestra este tipo de productos. Y bueno, el tema de la comercialización, yo creo que cuando uno se introduce en el mundo de la comercialización hay que plantearse unas cuantas preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que estoy vendiendo? ¿Qué producto? ¿Es artesanía tradicional? ¿Es artesanía contemporánea? ¿Es ornamental? ¿Es utilitario, verdad? Y ver también en qué mercado, ¿verdad? Creo que tenemos que ver dónde vamos a trabajar, en qué producto tenemos. Hay algunos productos que son muy complicados de comercializar. La artesanía tradicional es complicada, la artesanía ornamental también es muy complicada de comercializar, y por otro lado tenemos el souvenir, ¿verdad? Y bueno, y por último, tenemos que ver dónde lo vamos a mostrar, si es en el mercado nacional, si es en el mercado internacional. Nosotros en particular, desde la DINAPYME, hemos promovido la participación de artesanos en muchas ferias. Llegamos a ir a 18 ferias internacionales, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, ahí estamos en Israel, pero estamos asiduamente en Europa, en París, en Milán, en Berlín. Vamos a ir este año por primera vez a Lisboa, hemos estado en China, en la India, con artesanías uruguayas, de manera que la idea justamente es mostrar artesanía, buscar nuevos mercados, pero también mostrar al país. O sea, siempre estamos pensando que de alguna manera el Uruguay es un país poco conocido, o sea, digamos, toda la región es poco conocida, América Latina en general es un gran agujero negro en la cabeza de cualquier habitante del mundo, y ni que hablar que Uruguay nadie lo conoce, ¿no? O sea, cuando decís Uruguay te dicen Paraguay, y a los paraguayos les pasa lo mismo, pero nadie es porque sepa dónde está Paraguay tampoco, no es porque le suena simplemente. Y creo que también a través de la artesanía uno lleva un poquito de Uruguay al mundo y logra que se conozca, o porque por lo menos algunos tengan algún contacto con el Uruguay. De manera que creo que nosotros, a través de la artesanía y a través de una artesanía que siempre tiene que ser de calidad, ¿verdad? O sea, nosotros promovemos estos criterios que no son otros que los que utilizamos para juzgar el Premio Nacional de Artesanía y los que están presentes en el programa Reconocimiento de Excelencia de UNESCO, y que me parece que son las claves justamente para hacer una artesanía de calidad, y hacer una artesanía de calidad es la clave para una artesanía sustentable, o sea, para mantener una artesanía en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto.